En esta ocasión agradezco al ingeniero José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Comisión Nacional del Agua. En esta ocasión, ingeniero, y agradecerle el tiempo dispuesto, pues lo requerimos para que nos dé pues su valoración de lo que está ocurriendo lamentablemente en Tabasco, en donde pues con las recientes lluvias, los desbordamientos y sobre todo pareciera que la inexperiencia se ha hecho presente, creando pues algo todavía más complicado de lo que lamentablemente ha ocurrido en años anteriores en Tabasco. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Julio César? Muchas gracias por la invitación a ti y a todo tu equipo. Y efectivamente comparto tu opinión. Es una situación catastrófica, muy lamentable, que en este momento afecta a miles y miles de familias con quienes desde luego nos solidarizamos. Y desde luego, pues lamento mucho la situación que desde mi punto de vista y con base en la experiencia que tuve en los años que estuve al frente de la Comisión Nacional del Agua, pudo haberse evitado, yo creo que en gran magnitud de lo que se está viendo en este momento, Julio César. A mí me El, tocó... el, el Dime. presidente, en su defensa de lo que está ocurriendo en Tabasco, advierte dos cosas. Una, la situación climática, pero sobre todo, y como lo ha hecho en otros temas, pues culpa a los gobiernos anteriores, se dejaron de hacer obras y que se dio prioridad a la iniciativa privada por encima de la población, ingeniero. Sí, no, es una apreciación que me parece que le falta muchísima información, ¿no? En primer lugar, lo que se hizo en nuestra administración, en la administración del presidente Felipe Calderón, obedeció primero a un estudio muy detallado, técnico, que le llamamos Plan Hídrico Integral de Tabasco, que se hizo con los principales expertos de la Comisión Nacional del Agua, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Marina, e intervinieron universidades de mucho prestigio y conocimiento en la parte hidrológica, básicamente Chapingo y el Instituto de Ingeniería de la UNAM, quienes tuvieron digamos, la responsabilidad de coordinar todo el estudio. Este estudio nos llevó 2 años. Yo estuve un mes, Julio César, durante las emergencias de Tabasco, me quedé un mes en Villahermosa, moví todo el centro de operaciones, todo el cuerpo técnico de la CONAGUA, para estudiar a fondo y encontrar una solución. Y me parece que esta solución en el Plan Hídrico Integral tuvo mucho consenso con la parte técnica, pero también con la parte política. Participaron, desde luego, los gobiernos municipales y el gobierno del Estado en su momento. El problema que tenemos en México, Julio César, que es un defecto de nosotros los mexicanos, del sistema político mexicano, es que no le damos continuidad a los programas. O sea, llega un nuevo sexenio y dice, no, lo que hicieron en el sexenio anterior o no sirve o no está muy bien o no tienen la capacidad, nosotros sí sabemos cómo hacerlo. Entonces llega la administración de Peña Nieto y efectivamente retomaron el plan, le cambiaron de nombre, pusieron una cota muy alta de inversiones para obras de infraestructura que no se llevaron a cabo. Esa es la realidad. En el sexenio del presidente Peña Nieto se trató de hacer, o al menos lo pusieron en el papel, pero no se llevó a cabo. Pero en este sexenio se cerró la llave al 100%. No hay un solo centavo para obras de mantenimiento, obras de protección, obras de infraestructura. Muchos programas federalizados de apoyo a los organismos municipales se quedaron en cero y ese es uno de los problemas, que los organismos operadores tampoco están funcionando bien. Y en este plan Ahora, hídrico, sí, Ahora, dime, Julio ingeniero, César. tengo entendido que en este plan hídrico se hizo una obra de estructura de control para precisamente desfogar de manera adecuada la cantidad de agua que pasa por el río Grijalva, esta obra denominada El Macayo, que precisamente se creó para tratar de evitar estos desbordamientos y hacer una especie de compuertas que puedan, pues lógicamente, reducir en la medida de lo posible la gran cantidad de agua. ¿Eso fue un mal manejo del No, no, Macayo, no. ingeniero, lo ocurrido? Ah, sí, operaron mal el Macayo, claro. Lo primero que te quiero decir que el Macayo, si me lo permites explicar muy rápidamente, es una estructura de control que está al final del sistema de las 4 grandes presas hidroeléctricas, que son Angostura, Chicoacén, Malpaso, Peñitas, y después de Peñitas, antes de que el río Mezcalapa, Grijalva, entre a Villahermosa, hay una derivación hacia otro río que se llama el Samaria. Ahí se construyó una estructura de control compleja
que tuvo mucho debate en su momento, pero que está estudiada bajo modelos matemáticos elaborados por este equipo de expertos y de científicos tanto de la UNAM como de la Comisión Nacional del Agua y de la Comisión Federal. Entonces, esta estructura te permite derivar hacia la margen izquierda un volumen que se debe de estudiar en cada caso hacia el río Samaria, y el río Samaria pasa por la parte norte, digamos, de Villahermosa, la libra, y llega hasta la parte baja de la zona inundable en los sistemas lagunarios de pantanos de Centla, ¿no? Y en la margen derecha es lo que propiamente le llaman, es el Grijalva, es el río Carrizal, que bordea Villahermosa por el lado sur. Esta estructura, Julio César, requiere manejarse bajo un protocolo. Y en esta ocasión no hubo ni comunicación, ni coordinación, ni protocolo. Es más, tengo una información que, claro, habría que demostrarla, de que no estaba, en ese momento no la podían operar por algunas fallas, porque se habían robado algunos equipos eléctricos y no la podían operar. Lo que yo concluyo es que la operaron de último momento, al igual que la presa Peñitas, mandando un volumen extraordinario por el lado del Samaria. Yo creo que se excedieron en ese volumen. Ahora, sí debo de aclarar, Julio César, que esta estructura, más otras 25 grandes infraestructuras que se construyeron, están diseñadas para permitir desbordamientos controlados y desvíos controlados para evitar la inundación de las zonas urbanas. Es decir, el objetivo del plan es preservar de inundación básicamente a las cabeceras municipales. Por supuesto que Villahermosa se debe de proteger porque es la mayor población Entonces, del estado. ¿usted considera adecuada la decisión del presidente de inundar la zona de la Chontalpa en lugar de afectar todavía más a la parte de Villahermosa? Es que ahí está el error, Julio César. En cómo lo expresó el presidente me parece un error, pero además es una confesión de la falta de capacidad, de la falta de coordinación en la operación. Es decir, esta estructura está diseñada efectivamente para dividir, cuando hay grandes volúmenes, el cauce del río Grijalva hacia el río Samaria y hacia el río Carrizal. Pero se debe de hacer, si se hace controladamente, no tienes que inundar las zonas urbanas de los municipios de Nacajuca, Jalpa, Centla, etcétera, porque también ahí había obras de protección. Lo que sucedió fue que se envió en exceso, es decir, no se operó correctamente y no se operó a tiempo. Es decir, cuando tú tienes la confluencia de frentes fríos con ondas tropicales, sabes que va a haber lluvias torrenciales en la región, que es donde más llueve de todo México, ¿no? Y hoy, gracias a los servicios meteorológicos, puedes darle seguimiento desde que es una onda tropical, una tormenta tropical o un huracán, puedes prever la intensidad, la dirección, por dónde va a entrar y puedes incluso prever la cantidad de agua que vas a tener y de escurrimientos. Esto no se está Claro. haciendo, no lo hicieron evidentemente, ¿no? Ahora, con los elementos que me acaba de comentar, ¿tendrá que haber alguna sanción para algún funcionario responsable del manejo precisamente de estas compuertas, de estas operaciones que no se hicieron adecuadamente? ¿Tendría que haber una sanción ante la magnitud de la inundación, ingeniero? Pues mira, yo recomendaría primero una auditoría de qué pasó, o sea, cómo se operó y dónde estuvo la falla, porque indudablemente hubo fallas, repito, de coordinación y de comunicación. Pero el problema más grave, Julio César, es que no ha habido continuidad, es decir, las obras que se hicieron, que ahí están, porque también dijeron que no había habido obras, que no se había hecho nada en las administraciones anteriores. Ahí están las obras. Precisamente el presidente habló de una estructura de control, el Macayo, que construimos nosotros en nuestra administración y fue precisamente de acuerdo al ordenamiento de este plan hídrico. Se hicieron otras obras muy importantes que menciono muy brevemente, que le llamamos escotaduras, ¿no? Que consiste en una construcción, una estructura de control sobre la margen derecha de los ríos, tanto del Grijalva como el río de la Sierra, este, como del río Mezcalapa, que permiten un desbordamiento controlado hacia la zona lagunar que se conoce como los zapotes, ¿no? Y estas estructuras requirieron mucha inversión, la construcción de puentes vehiculares muy grandes. Por ejemplo, cuando tú viajas del aeropuerto a la ciudad, sobre la carretera Villahermosa-Escárcega, nadie se da cuenta, pero recorres casi 400 metros en un puente, en dos puentes,
que fueron construidos para permitir el flujo, el desfogue de la presa de los Zapotes a otro sistema lagunario más abajo, más hacia el este, que se llama Laguna Don Julián, donde finalmente llega hasta los pantanos de Centla. Entonces, esto está diseñado, estas obras se llevaron a cabo. Dicen que no se hicieron obras. Ahí están, las pueden ver, las pueden revisar y además están operando y funcionaron bien. Lo que sucede es que no se hizo a tiempo, no se hizo a Claro. tiempo desde mi punto de vista. Finalmente, ingeniero José Luis Luege Tamargo, para la gente de Tabasco, para la gente que lamentablemente está padeciendo en estos momentos, ¿están destinados a siempre inundarse o tendría el gobierno federal que invertir una gran cantidad de recursos, darle continuidad a lo que usted nos menciona? Porque se advierten también varios factores ahí, por ejemplo, los asentamientos en zonas pues muy Inundables, vulnerables, la así es. falta precisamente de inversión. Entonces, como resumen a esta situación que están viviendo los tabasqueños y que lamentablemente ahorita pues se prevén más lluvias Así es. por este huracán que ha pasado por Centroamérica, ¿qué tendría que hacerse, ingeniero, para evitar una reedición de este tipo? Indudablemente lo que yo propongo, Julio César, lo primero es atender a la gente. Ahorita hay miles de personas en el agua en condiciones verdaderamente infrahumanas y se requiere muchísimo apoyo, dar todo el apoyo a la población afectada. Lo que se requiere, yo lo que propongo, Julio César, es retomar el plan hídrico. Si quieren que se revise, revisarlo en lo que haya que hacer. Reforzar a la Comisión Nacional del Agua. Han eliminado pues, todas las áreas técnicas de la CONAGUA. Han salido los principales, digamos, técnicos, especialistas en presas, en ríos, lo cual es gravísimo. Han eliminado una gerencia de atención de emergencias que es fundamental. Eliminaron los programas federalizados, hay que recuperarlos para apoyar a los organismos municipales. Y luego quitaron del presupuesto 19 y 20, y no hay un quinto en el 21, ni para obras de protección, ni de mantenimiento, ni nuevas obras de infraestructura en Tabasco. Hay que revisar los presupuestos y se requiere de mucha inversión. Ahora, muy brevemente, es muy compleja la situación de Tabasco. Es una de las regiones hidrológicas más grandes del mundo, es la séptima en el mundo. Descarga no solamente el río Grijalva, sino toda la cuenca del Usumacinta y muchos ríos de la sierra con caudales enormes sin ningún control. Hay control en el Grijalva, pero no tenemos control en los ríos de la sierra y en el Usumacinta. Y tienes una zona natural inmensa de inundación donde puede haber potreros, puede haber ranchos, rancherías, puede haber actividad, tanto agrícola como ganadera, pero bajo una condición que es natural de la región, que es de inundación. Es decir, las construcciones en esa región baja tienen que ser altas, tienen que ser tipo palafitos como en Indonesia, tienen que apoyarse a la gente, tienen que apoyarse técnicamente la parte constructiva y preservar todas las obras de protección en los fondos urbanos, en las cabeceras municipales. Y entender esto, quienes viven en las zonas planas de abajo es inundación. Ahí no hay ninguna forma de controlar esa inundación, pues porque es una condición natural de la región, repito, una de las zonas hidrológicas más grandes del mundo. Descargan cuando se junta en tres brazos el Usumacinta con el Grijalva, según el dato que yo recuerdo, 125,000 millones de metros cúbicos de agua al año. Ese es el volumen que descarga al Golfo de México. Te podrás imaginar que no hay fuerza humana que pueda cambiar esta condición. Entonces, quien me Claro. diga, no, es que tiene que atender a la gente en ranchería, sí, hay que orientar cómo se debe de vivir, cómo se debe de construir en dos sistemas. Un sistema lagunario cuando hay lluvias, con movimiento en lanchas, con las casas en alto, sin afectaciones tan graves como las de hoy, y movilidad en tierra cuando es temporada de seca. Pero no hay Pues forma de cambiar esa condición, que además es una condición muy favorable para muchos otros aspectos productivos y es, económicos y pero ambientales, de pero servicios por lo ambientales. pronto, como usted bien lo apunta, ayudar en todo lo posible a que sea Toda, pues menos la crisis de los tabasqueños y toda retomar la con solidaridad. compás a este panorama. Pues agradecerle al ingeniero José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Contrario. Comisión Nacional del Agua, el tiempo dispuesto para Canal 6 Televisión. Muy buenas noches. A ustedes, muchas gracias y mi solidaridad con todos los afectados en Tabasco. Buenas Claro. noches.